Bien, continuamos con el ejemplo número 2. En este ejemplo nos están pidiendo calcular el voltaje en el resistor de 12 ohmios acá y la potencia disipada por el resistor de 6 ohmios, este resistor. Entonces vamos a hacer nuestro recorrido en las mallas. Para ello necesitamos colocar las corrientes, ¿no? Dos mallas internas, por lo tanto tendremos I sub 1 y aquí llamaré I sub 2. Fíjense que aquí las estoy colocando en sentido horario. Entonces nuestros recorridos los voy a hacer en sentido horario. Vamos primero con la malla de la izquierda. Voy a comenzar acá, en este punto. Voy a hacer el recorrido en sentido horario. Consigo una fuente de poder, una FEN, una batería. Entrando por el negativo, recordamos que si entra por el negativo en una fuente de poder es positivo, entonces sería más 18 voltios. Aquí está. Sigo caminando por acá, recorro por aquí, consigo un resistor. Recuerdo que la convención de signos que yo estoy utilizando es si recorro la malla como va la corriente, que es lo que estoy haciendo, es negativo, menos el valor de la resistencia por la corriente. 12 ohmios por I sub I. Aquí está, I sub 1. Menos 12 ohmios por I sub 1. Paso este resistor, sigo para acá porque estoy recorriendo esta malla de la izquierda, consigo este resistor. Recordamos que este resistor pertenece a las dos mallas porque está en esta rama central. Pertenece a las dos mallas. Eso quiere decir que este resistor va a ser menos 6 ohmios por la resta de estas corrientes. ¿Por qué la resta? La I sub 1 por este resistor va bajando, pero la I sub 2 va en este sentido, va subiendo por este resistor. Por lo tanto, ellas dos tienen sentido contrario en este resistor. Quiere decir que colocamos menos de la convención de signos, 6 ohmios, valor de la resistencia, entre paréntesis, I sub 1 porque es la corriente de la malla que estoy recorriendo, menos I sub 2 porque va en sentido contrario. Si I sub 2 fuese en el mismo sentido que I sub 1, entonces colocaría aquí más I sub 2, pero no es el caso. Pasamos este resistor, seguimos recorriendo la malla, caminamos por acá, llegamos al punto de partida. Al llegar al punto de partida, igual a 0. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva aquí. Menos por más menos, 6 por I sub 1, 6 ohmios por I sub 1. Menos por menos más, 6 ohmios por I sub 2. Reducimos, 18 voltios. Esto sería menos 12 ohmios, menos 6 ohmios, sería menos 18 ohmios I sub 1, más 6 I sub 2. Pasamos al término independiente hacia el otro lado. Menos 18 ohmios I sub 1, más 6 ohmios I sub 2, menos 18 voltios. Está positivo, pasa negativo. Dividimos entre 6, aquí simplificando, ¿no? Porque los tres números son divisibles entre 6. 18 entre 6, 3. 6 entre 6, 1. Y 18 entre 6, 3. Esta es mi primera ecuación. Ahora vamos a la malla de la derecha. Aquí comencé en este punto. Perdón, en este punto porque voy a ir como el recorrido de la corriente. Sentido horario. Entro por el negativo de la fuente, entonces positivo, más 2 voltios. Consigo un resistor de 4 ohmios, menos 4 ohmios por I sub 2, que es la corriente que pasa por aquí. Llego al resistor que está en la rama central que pertenece a las dos mallas, entonces sería menos 6 ohmios, entre paréntesis la corriente de la malla que estoy recorriendo, malla de la derecha es I sub 2, y vemos I sub 2 por 6 ohmios va subiendo. I sub 1 por 6 ohmios va bajando, entonces sería menos I sub 1. Pasamos ese resistor y vamos a este. Conseguimos un resistor de 1 ohmio por donde pasa I sub 2. Entonces sería menos 1 ohmio por I sub 2. Pasamos este resistor, llegamos al punto de partida, igual a 0. Propiedad distributiva, acá simplificamos 2 voltios,
aquí sería menos 4, menos 6 serían 10, menos 10, menos 11. Menos 11 ohmios y sus 12. Y aquí serían 6 ohmios y su 1 positivo. Aquí no podemos simplificar porque este no es un número par. Lo que vamos a hacer es pasar el término independiente hacia allá. Recordamos que las corrientes siempre son las incógnitas aquí en nuestra... Bueno, siempre no. Hay algunos ejercicios donde de repente hay un resistor que no se conoce, una resistencia que no se conoce y se convierte en incógnita. Pero lo general, lo más común que conseguimos es que las corrientes sean las incógnitas. Vamos a resolver ahora este sistema de ecuaciones. Tenemos mis dos ecuaciones. Lo voy a hacer como lo hice en el sistema, en el ejemplo 1, pero vuelvo a recordar, usted puede utilizar el método que usted quiera, con tal de que no agreda ninguna ley matemática, no hay problema. Entonces, aquí están las dos ecuaciones, y como aquí tengo un 1, voy a multiplicar por 11. Como este es negativo, ya tienen signos contrarios, te voy a multiplicar esta ecuación por 11 para que pueda cancelar estas dos. ¿Okay? Aquí está. Entonces al multiplicar esto sería 33, aquí quedaría 11 y aquí quedaría 33. Esta la dejamos igualita y al sumar esto se va a cancelar y eso nos daría menos 33 más 6 da menos 27 ohmios y su 1 igual a menos 35. Si despejamos aquí su 1, pasando esto para acá dividiendo y calculamos y su 1 da 1,296 amperes. Vamos a colocar ese valor en la ecuación número 1 para despejar I sub 2. De I sub 1 lo cambiamos por este valor, ¿no? y despejamos I sub 2. I sub 2 daría 0,888 amperes. Y esto serían las corrientes, ¿no? Ahora vamos a calcular lo que nos está solicitando el ejemplo. Aquí están las corrientes, los valores de corriente que nos dieron. El ejemplo nos está pidiendo primero el voltaje en el resistor de 12 ohmios. De la ley de Ohm nosotros sabemos que el voltaje en un resistor es resistencia por corriente. Ahora la corriente que pasa por este resistor es I sub 1. Por lo tanto sería 12 ohmios por el valor de I sub 1. 12 ohmios por I sub 1. Cambiamos el valor y obtenemos el voltaje en el resistor de 12 ohmios. Bien. Ahora la potencia que disipa este resistor. Recuerden que para la potencia de los resistores tenemos tres ecuaciones. Potencia igual al voltaje por corriente, pero como no tenemos el voltaje de él, no nos vamos a ir por allí. Potencia igual al voltaje cuadrado entre R, igual, no tenemos voltaje, no nos vamos a ir por allí. Si calculáramos el voltaje de él, voltaje por resistencia por corriente, podemos irnos por esas ecuaciones. Pero como ya tenemos las corrientes, la que más se utiliza es potencia igual a resistencia por corriente al cuadrado. Entonces, en este caso, como esta es una resistencia que pertenece a las dos mallas, es I sub 1 menos I sub 2 al cuadrado. Puede ser I sub 2 menos I sub 1. Aquí no hay problema porque esto va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, resistencia por corriente al cuadrado. Aquí se resta porque es una resistencia que pertenece a las dos mallas. Por ella pasa tanto I sub 1 como I sub 2. ¿Sí? Entonces, hacemos el cambio de las corrientes según los valores que obtuvimos en el ejercicio y calculamos la potencia que tiene este resistor que disipa. Recuerden que los únicos elementos de circuito que disipan potencia son los resistores. Las fuentes de poder, que son los otros elementos que vamos a conseguir, ellos suministran potencia. Ellos disipan potencia. Ahora, nos pueden decir, calcule la potencia del resistor, sin decirnos disipada, o nos pueden decir, calcular la potencia disipada en el resistor de 6 ohmios. Hasta aquí el ejercicio número 2.